Hola. Bueno, como todos los martes, acá nos encontramos otra vez, como en casa, y hoy vamos a tener una charla muy especial que a mí me va a fascinar, obviamente. Todas las charlas que tenemos me encantan, pero esta en particular me conecta con cosas que me traen muchos recuerdos, infancia, adolescencia y en los primeros amores con la música, que fueron justamente a través de la guitarra. Así que bueno, hoy tenemos un lujo, tenemos de invitado a un guitarrista que me encanta cómo toca, que se llama Andrés del Puerto. Ya debe estar en línea, así que ahora conectar y nos va a contar muchas cosas interesantísimas sobre la guitarra, el repertorio. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de que estés hoy de invitado acá con nosotros para contarnos un poco este mundo maravilloso de la guitarra, cómo llegaste a este mundo, qué es lo que te impulsó a elegir este instrumento y sobre todo qué te llevó a los repertorios que haces habitualmente, ¿no? Bueno, es una muy linda historia. Es una historia que a mí me gusta decirle que es como una historia de amor a segunda vista. Me explico. Cuando yo era muy chico, yo tendría 9 años, 10 por ahí, eh, mis papás compraron una guitarra. Esto fue cuando cerró Casa América, que era un negocio de música muy grande que había en el centro, y hicieron una gran subasta. Entonces mis papás fueron y compraron una guitarra muy linda y que estaba, bueno, en venta. Así que la trajeron a casa y se les ocurrió la idea que yo podía empezar a aprender guitarra. Yo y mi hermano, ¿viste? No habíamos tocado ningún instrumento hasta el momento, ¿viste? Pero nos gustaba mucho la música. Entonces, bueno, sucede que traen la guitarra a casa y al principio, viste, todos los chicos, viste, les generan una especie de curiosidad el instrumento, viste, que tiene cuerdas, que hace ruido. Y finalmente, bueno, vino el profesor a casa y tuvimos varias clases y yo no estaba interesado para nada, pero nada, le huía totalmente, me buscaba cualquier excusa para no tocar, para no hacer nada. Y bueno, estuve así un tiempo hasta que mis viejos vieron que no tenía sentido, porque no me interesaba para nada el instrumento. Y más tarde empecé a acercarme a la música a través del piano, que es más sencillo, ¿viste? Porque no tenés que estar apretando acá con la mano, ni, ¿viste? Tratando de adivinar cuál era la nota, ¿viste? La tenés ahí, la apretás y listo. Entonces, cuando ya estuve como más amigado así con la música, me acuerdo que quería entrar a una banda que habían hecho un par de amigos en secundaria y ahí volví a retomar la guitarra desde otro punto de vista y empecé tocando rock. Empecé tocando, quería tocar rock, heavy metal, todas esas cosas, entonces empecé tocando con púa. Pero yo siempre había escuchado guitarra clásica, porque en realidad en mi casa se escuchaba mucho dos tipos de música. Se escuchaba muchísimo jazz y muchísima música clásica. Y la música clásica a mí me había agarrado cuando empecé a tocar el piano un amor que, que lo sigo teniendo, pero era una locura en ese momento de comprarme discos y de repente pedirle, yo y mi hermano, ambos nos empezamos a enamorar mucho de la música y le pedíamos a mi mamá de regalo de Navidad un disco con las sonatas de Beethoven tocadas por Gulda. Un regalo muy raro. Para esa edad, la adolescencia es un regalo muy raro, pero era lo que pedíamos nosotros. Qué Y loco, lo que estás contando me causa gracia porque en mi caso fue al revés. Yo quería tocar el piano y mi madre pensó que un piano era algo muy grande, muy costoso y que ocupaba mucho lugar en la casa y que no me iban a comprar un piano si no se sabía si a mí me gustaba o no la música. Entonces, como tenían una amiga que era guitarrista, a mamá se le ocurrió que lo mejor del caso era que yo aprendiera a tocar la guitarra. ¿Qué tendrá que ver si vos pedís quiero tocar el piano? Bueno, entonces vino esta persona y teóricamente me iba a enseñar algunas pavadas o qué sé yo qué, eso es lo que esperaba el resto de la gente, porque así te alejas de esas cosas terribles que son la música y esos ambientes de gente loca y bohemia. Entonces, lo que no contaba mi madre era que esta mujer era muy buena guitarrista y había sido discípula de María Luisa Nido.
Oh, increíble. Entonces tenía una visión muy particular de lo que era la guitarra. Y por eso lo que yo te decía el otro día, a los 8 años me hizo descubrir las pavanas de Gaspar Sanz. Hermoso. Entonces yo entré al revés por el lado de la música. Yo entré haciendo ese tipo de música y después, en la adolescencia, descubrí otra cosa que a vos también te gusta mucho, que es el jazz. Sí. Y cuando descubrí el jazz, algo que vos también tocás, el jazz gitano, Django Reinhardt y todo eso, bueno, te vuela la cabeza, te vuela la cabeza. Y recién a los 17, 18 años, empecé a tocar el piano. Mirá vos Qué lindo. qué vuelta diferente de la vida. Y hoy en día, viste, yo, si me tengo que decir qué soy yo, y yo soy, o no, no sé si soy una pianista que escribe o una escritora que toca el piano. Pero hoy por hoy, viste, vivo en mis clases de piano y es mi trabajo, eso y las conferencias. Pero la guitarra siempre fue esa cosa mágica, porque además tiene otra connotación. En el piano vos tocas, como vos decís, vos tocas la tecla, está bien, podés producir el sonido de millones de maneras, hay muchas formas de atacar y que el sonido cambia, pero el sonido de vos va para allá. En cambio, en la guitarra el sonido es de vos para acá, ¿no? Es Claro. como, vos entras en una especie de comunión con tu instrumento, como lo tenés con el cello, con los instrumentos de cuerda. El piano es como que se va de uno lo suelta, es como, no sé, Uno se deja un poco más a manos del mecanismo, puede ser. claro, sí es distinto, es otro lenguaje, pero me encanta esta historia porque vos fíjate que muchas veces uno piensa que a los chicos la música clásica o la música mal llamada clásica, la música culta en general, no les gusta. Y a los chicos les encanta, pero claro, hay que hacérsela escuchar. Vos tuviste la suerte que en tu casa te hacían escuchar. Sí. Y eso es Realmente es maravilloso. una cosa que también yo descubrí con el jazz, que a los chicos les encanta, lo que pasa es que descubren algo que capaz nunca habían escuchado antes, a lo que nunca habían sido expuestos. Y uno, viste, asume que les va a aburrir, o uno asume, viste, como que no les va a llamar la atención, pero de repente, esto me pasó a mí todo el tiempo. Yo un año entero, me acuerdo cuando empecé a estudiar jazz, dije, bueno, ¿cuál es la mejor manera de hacerse, por así decirlo, de agarrar calle con el género? Y entonces salí a tocar a la esquina de Cabildo y Arcos, donde hay aún un banco, todos los días de 10 de la mañana a 12 del mediodía, fijo, era como un trabajo para mí, iba y tocaba lo que yo aprendía de jazz. Me ponía con pistas y me podía tocar en la calle, y lo que más me sorprendía, para bien, era que de repente pasaban los chicos y estaban fascinados y bailaban y se quedaban mirando y se quedaban copados con la música y les sentían el swing, sentían el ritmo. Y no solo los chicos, sino que también la gente adulta de repente pasaba y tenía como esta cosa que decían, ay, mi papá escuchaba esto, o esto me encanta. Y más que nada, yo me acuerdo de la frase es, ¿cómo se llama esto? Porque a la gente le gusta, la gente lo adora, pero no sabe cómo buscarlo, no sabe cómo se llama, no le puede poner un nombre. Cuando nosotros le ponemos ya el nombre a eso, ya pasamos a tener una persona más que te dice, está bueno el jazz. Claro, es maravilloso. Yo me acuerdo cuando éramos chicos con mi hermano de ir a ver mucho jazz, mi hermano es músico también, y nos encantaba, y había muchos chicos viendo jazz. Yo te digo, chicos de 15, 16, 17, no, no tan chiquitos, ya salíamos solos para esa época, pero era impresionante. Y yo creo que hay que sacar todas esas etiquetas de esto no, porque esto a la gente no lo va a entender, o no hay que tener ese prejuicio, ¿viste? Yo a los chicos les he pasado cosas, no sé, de Bill Evans, por ejemplo, y no pensando que el chico va, Bill Evans. Los chicos se quedan, wow, ¿viste? Y entonces quiero más, te dicen. Y después, ahora, que es maravilloso, buscan en YouTube y encuentran lo que quieran. Pero antes, no sé, sí, cuando nosotros éramos chicos no existía YouTube, pero es maravilloso la cantidad de cosas que vos aprendés viendo la reacción del otro, ¿no? Es Sí, magia, uno muchas veces magia. se sorprende con eso.
Sí, pero para chicos bien. y grandes, porque a veces también pasa con los grandes, que vos pensás que una persona grande por ahí tiene una estructura que le gustan determinadas cosas, pero yo estoy dando un curso ahora donde hay algunas personas bastante grandes y que se sorprenden ante determinadas obras y vos ves esa cosa mágica de la sorpresa igual que de los 8 años. Y Claro, es hermoso porque yo siempre digo que la música no es algo que uno haga para uno, es algo para compartir. Vos no tocas en el silencio de tu casa, por eso esta pandemia nos está pegando tanto a todos, claro, porque la música en vivo es un ida y vuelta con la gente que es el que nunca se subió a un escenario no sabe de lo que estamos hablando, pero el que se claro. subió a un escenario sabe lo que es esa ida y vuelta, cuando vos sentís la recepción en el otro y es magia. Pero bueno, empezaste a estudiar la guitarra. ¿Y qué empezaste a estudiar de guitarra? ¿Por dónde encaraste? ¿Por el conservatorio o cosas? Yo cuando empecé a estudiar la guitarra fui me acuerdo, esto me acuerdo de memoria, eran el mes de octubre, me acuerdo, empecé a ir a un conservatorio que quedaba literalmente al lado de mi casa, salías del edificio, doblabas a la derecha, esto es en calle Pampa y Cuba, ahí en Belgrano, vos caminás 2 cuadras, caminás literalmente 2 edificios para la derecha y ya tenés la Escuela de Música de Buenos Aires, la EMBA, La EMBA, que y es lo mejor, es lo mejor. sí, me acuerdo de haber ido ahí a tomar un par de clases y creo que literalmente fueron 3, 4 clases y yo ya sabía poner los acordes. Aprendí importante, leer cómo se leen las tablaturas y cómo se leen El los cifrado. acordes, cómo se ponen. Y después de repente con la guitarra tiene esta cosa linda, que es que cuando uno, viste, empieza a saber cada vez más cosas, de repente empieza a encontrar relación entre las cosas. Entonces yo vi que de repente el mi, vos podías hacerlo y era muy parecido al fa, que era muy parecido a esta formita del sol, y te das cuenta que es todo lo mismo. Y son dibujos o posiciones que uno va moviendo. Y a Claro, partir de esto, ¿viste? Yo me largué solo. Dije, mira, acá más o menos me guío. maravilloso. ¿Y lo primero que hiciste qué fue? ¿La guitarra clásica o ya te No, orientaste de una para el jazz? no. Me fui de una primero para el rock y después, cuando terminé la secundaria, que me gustaba mucho la música y me pasaba más tiempo estudiando teoría musical que biología, que era supuestamente la carrera que iba a seguir, le dije a mi papá, le dije, mira, quiero estudiar música, me encuentro mismo haciendo más que nada, y me dijo, bueno, si vas a estudiar, vas a estudiar bien. Y entonces yo me acuerdo que siempre mi papá me ha dicho que si yo quería estudiar en serio, que él no tenía problema y me mandaba un profesor de guitarra clásica para que aprenda bien. Pero yo me acuerdo que tenía en mi casa un disco de Narciso Yepes tocando el concierto de Aranjuez, La Fantasía para un Gentil, todo el repertorio español, y yo lo veía y yo me quedaba como así, porque yo estaba tocando con la púa, cosa, no sé, y de repente tenés toda la frase, ¿viste? Cosas así, y yo decía, esto es imposible, ¿viste? Esto es otro nivel. Y entonces Además dije, bueno, está bien. la técnica de Yepes que era, pero tocaba unas Sí, velocidades que vos te quedabas de decir, ¿dónde está el motor en la mano? ¿Viste? Porque te mataba. Yo me acuerdo que había cosas que tocaba que vos decías, no podés hacerlas así, no podés. no, no. Sí. Increíble. Para mí todo, me acuerdo que hay una pieza que me encantaba, que me encanta Asturias, viste que una parte empieza y hace esto. Eh, y yo no entendía cómo había una cosa que hacía y otra que hacía. No entendía cómo podían hacer las dos cosas a la vez, como guitarrista así de rock. No, no me terminaba de cerrar y para mí era una cosa imposible. Sí, pero no, es impresionante, es impresionante. ¿Y un guitarrista así que te haya flasheado, Yepes o algún otro? Bueno, Yepes me acuerdo de memoria del CDS que me habían regalado para una Navidad. Y después, Segovia, me acuerdo que cuando yo más o menos decidí seguir al conservatorio, agarrar este desafío que era guitarra clásica, empecé a buscar cosas y eran los primeros días de YouTube y de básicamente los sitios de carga de videos en internet. Y me acuerdo, uno de los primeros videos que vi fue Andrés Segovia tocando esa pieza Asturias,
en el medio de la Alhambra y fue como, me quedé sorprendidísimo. Y después, claro, lo encontré a Williams tocando Scarlatti, pero básicamente los mismos héroes que había tenido tu generación, después me pasaron a mí que empecé a verlos y empecé a escucharlos y O sea que básicamente yo dije, bueno, voy a entrar de esto. nunca busqué en YouTube, que me estoy dando cuenta ahora, qué loco, nunca busqué ninguna grabación en YouTube que debe haber de Ernesto Vitetti. Ah, sí, yo Gran tampoco me fijé, guitarrista, yo lo un muy buen conozco guitarrista. y he Yo tuve escuchado discos, creo que hay discos, pero no sé si grabaciones. discos, había muchos, yo tenía muchos vinilos de él, muchos, muchos. Yo tuve el privilegio de verlo muchas veces en concierto, incluso en el Teatro Colón. Impresionante también lo que tocaba ese hombre, impresionante. Tocaba muy bien el repertorio español, tocaba muy bien Moreno Torroba, que es algo que yo, chapó, me encanta, Moreno Torroba. Sor, bueno, Sor era contemporáneo a Beethoven y Sor es el Beethoven de la guitarra, totalmente. Sí, Pero, bueno, completamente. te quiero escuchar tocar algo, ¿qué te parece? ¿Tenés Ya ganas? que dijiste, sí, Ya que ya que estamos dijiste hablando, Moreno Roa, voy a tocar una pieza de él que él la compone, bueno, hablemos un poquito, Moreno Torroba es un compositor español que es, podríamos decirlo, es más contemporáneo. Él es del siglo XX y él en realidad es conocido principalmente como compositor de zarzuelas, que las zarzuelas, ¿sabes? Son estas, podríamos decir, las óperas bufas españolas, claro, que es son un poquito la versión más hispana de la antiguas, opereta. Sí, claro, sí, sí, sí. pero que él entra en contacto con Andrés Segovia y Andrés Segovia le empieza a pedir por encargo que le componga piezas. Y entonces esta es una de las primeras piezas que le manda, que se llama Madroños. Ah, bellísima.
¡Qué lindo! Me encanta, me encanta. ¿Cómo me gusta la guitarra española? Bueno, en realidad es un instrumento que uno lo asocia mucho con la música española. Vos antes hablabas de Asturias, por ejemplo. Asturias originalmente fue compuesta para piano, pero me gusta Claro, mucho más cómo suena en guitarra que en piano, porque es una obra en la que evoca el sonido de la guitarra. Y claro. es más linda la transcripción que el original en ese caso, ¿no? Vos sabés que esa es misma la opinión del compositor, porque la primera transcripción de Asturias la hace Francisco Tárrega, que es, Sí. obviamente, contemos un compositor importantísimo para la guitarra, sería como una escuela propia, particular, que él crea. Francisco Tárrega era un guitarrista valenciano ciego, que compone una obra enorme, pero también es muy importante porque empieza a hacer las primeras transcripciones para guitarra de piezas clásicas de Beethoven, de Mozart, de Haydn, de Wagner, de todos. Hasta Y Bach, de justamente Chopin. Es eh, impresionante, sí. hace todo. Sí, Y sí, sí. bueno, Albéniz le Y sus obras dice para que le guitarra también, gustaban más, sí, sus obras para guitarra que también son muy lindas, ¿eh? son Las muy cosas, hermosas, las sí. originales que compuso. Algunas que son sencillas, como Lágrima, por ejemplo, que vos decís, son cosas que los chicos pueden tocar con no demasiado tiempo de estudio y que te gratifican porque suenan muy bonitas. Tiene el sentido de lo que es la sonoridad de la guitarra, Tárrega. Claro, Tárrega tiene esa cosa que tiene cosas que son, podríamos decir, las más sencillas, pero que son muy, muy bonitas, que no le falta como calidad musical a eso. No, Y también tiene las piezas de concierto que son como sí. el Capricho Árabe, como, Recuerdos por de la ejemplo, Alhambra. Sueño, Recuerdos de la Alhambra, sí, está lleno de piezas hermosas. Sí, 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 me Y bueno, encanta. Pero además es muy linda el trabajo que hace para demostrar que la guitarra puede tocar muchas otras cosas, no solamente el repertorio guitarrístico, que tampoco es nada, no es nada despreciable, porque la música española para guitarra es muy vasta, pero también tenemos en Sudamérica, Chapó, Heitor Villalobos, que es un no son placer. muchos Villalobos. Yo estuve investigando un poquitito acá para charlar un poco de la guitarra Sí, y sabemos que en el Río de la Plata, y bueno, después en las diferentes misiones jesuíticas que había en la época del Barroco, en la época de Bach, ya habían músicos europeos que se habían asentado acá y que actuaban como maestros de capilla, como por ejemplo tenemos a Domenico Cipoli, que es el primer maestro de capilla de Córdoba, de una misión, sí, y era contemporáneo de Bach, súper requerido en Venecia, que había visto un mercado acá en las colonias y había venido a tocar. claro. Sí, 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 sí. Y acá hubo muchísimo movimiento. Lo que pasa es que también hay muchas cosas que se han perdido. Los archivos de Iquitos y todo eso, que se han perdido muchas cosas, pero es muy, muy interesante el proceso de aculturación también entre la música europea y la nuestra. Es muy, muy, muy rico, es un repertorio muy vasto y muy rico. Pero bueno, la música brasileña para guitarra es hermosa, no solamente la de Villa-Lobos, sino después guitarristas modernos, más contemporáneos, que han hecho Sí. cosas, Tom Jobim y todas esas cosas, esa música maravillosa para tocar en la guitarra. Es que es un instrumento tan rico, es tan íntimo, tiene una sonoridad tan particular que da para mucho la guitarra. Da para tocar sola, da para tocar en cámara, da para tocar con alguien que cante, da para tocar con flauta, con muchas cosas. Es un instrumento muy, muy interesante. Yo, justamente, hablando de todo eso, ayer hablaba con mi hermano y era muy interesante como yo le pasé, él toca el piano, él siguió con el piano, después yo dejé, un arreglo para guitarra de la primavera de Vivaldi, y él me dice que es increíble cómo uno puede en esta cosita hacer como, tratar de imitar, porque no es exactamente igual, pero imitar la voz de una orquesta. Y Sí, tenés los graves, los agudos, los medios. total. Sí, sí, y
y además la podés guitarra ofrecer también, y te todo. permite distintas afinaciones también, no es solamente la afinación clásica de mi, la, re, sol, si, mi, sino que también podés afinarla de otras formas, por ejemplo, para tocar una suite de Bach, por ejemplo, podés afinarla en otra tablatura y te da más posibilidades todavía. Eso también es una cosa increíble en la guitarra, que no hay como una sola afinación, una sola... Es más, si vos te pones a buscar en guitarra vas a encontrar diferentes afinaciones, diferentes tipos de cuerdas, vas a encontrar hasta diferente cantidad de cuerdas. Ahí ya vos hablas de la música brasilera, y en el lloro, que es un estilo musical brasilero que podría ser parecido al tango, tocan con guitarra de 7 cuerdas para hacer los bajos. Claro. Y hay otra Bueno, manera ahí de tocar la guitarra. la famosa guitarra de Yepes. Claro, la guitarra de Yepes, que buscó mejorar el rango armónico de la guitarra incorporando 4 cuerdas, sí, 4 cuerdas más, son 10 Claro, cuerdas. 10 cuerdas. 10 y creo que probó con una guitarra de 12 si no me equivoco también. Sí, sí, probó también, pero después el diseño que él hizo famoso y que se sigue usando es el de 10 cuerdas. Y es más, si no me equivoco, eh, para volver al todo el tema de cómo uno piensa que nosotros tenemos, como se dice, el legado español de la guitarra en Argentina y en Latinoamérica, pero en realidad se desarrolla, como yo te decía, en paralelo, porque ya justamente desde los principios de la colonia, que esto era territorio español. Entonces, si vos querías tocar acá, si vos querías hacer tu vida y florecer como músico, podías hacerlo. Y mismo en Filipinas, también colonia española, hoy en día tienen una tradición de guitarra de 10 cuerdas que es mayor que en ninguna otra parte del mundo. Mirá que Justamente bueno, por, sí, toda su herencia española. mirá, eso no sabía, ese de Filipinas que tenían, sí, obviamente que fue colonia española, sí, pero no que tenían así esa cosa de la guitarra también, uno no, viste, son esas cosas que uno no, por ahí no asocia tanto. Y dentro del No. repertorio español, ¿cuál es así un músico que te haya gustado mucho, que vos decís, bueno, este músico me voló la cabeza? ¿De repertorio español en la guitarra clásica o en la Sí, música española en abarcando, no sé, general, flamenco y en todo? general, en general. Y bueno, a mí el flamenco me gusta mucho también, por eso cuando yo ahora toco estas piezas de Torroba y de Turina y de Albéniz, me encanta porque estoy haciendo un poco flamenco a la manera clásica también. Y un músico que me encanta es un guitarrista español que se llama Vicente Amigo, que Ujú. es el único guitarrista que Paco de Lucía menciona como un heredero, por así decirlo. Y mira vos, ¿no? Eh, Palabras mayores. Qué recomendación, Paco de Lucía, Pobre pibe, impresionante, le impresionante. pusieron un poquito de peso en la espalda. Sí, sí. Y de los compositores clásicos, así Rodrigo, Malach, esos quien. Y Rodrigo me encanta, Rodrigo me gusta mucho, pero hasta ahora lo que estoy tocando, te diría Turina y Mono Torroba son de mis favoritos. En una época escuchaba y me gustaba mucho Albéniz, pero empecé a descubrir a estos que hacen Claro, un poquito más explícito el impresionismo musical, capaz usando acordes más como de cuartas o mismo. En una sonata turina utiliza mucho las cuerdas al aire, experimenta con todos esos recursos, claro. cosas que son más impresionistas. Sí, 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 total, total, me encanta. A mí me gusta muchísimo Sor, por ejemplo. A mí me Sol encanta, es hermoso. me Sol y encanta. toda esa escuela española fue traída acá al Río de la Plata por un músico que se llamaba Fernando Cruz Cordero, que fue si no me equivoco, el primero en escribir un método de guitarra acá en Argentina. Mira, ese Esto dato estamos no lo hablando del tenía. siglo XIX más o menos. Qué Porque, interesante. porque el primer, podemos decirlo así, gran profesor de guitarra que tuvo Argentina y Buenos Aires, hablamos en el Río de la Plata en general, porque era todo, viste, territorio de colonias, era todo lo mismo. Fue en realidad un italiano que se asentó acá que se llamaba Esteban Massini y que trajo la escuela italiana de Carulli, de Giuliani, de Carcassi, mientras se estaba expandiendo en Europa, que todos esos guitarristas italianos se iban a París, se iban a Francia, donde había un mercado mayor. Acá lo trajo este tipo y tuvo también uno de los primeros almacenes de música que vendía guitarras
y básicamente no tardaron mucho en después llegar los españoles y tener su propia escuela de guitarra y bueno, de la fusión de todo eso nosotros ahora tenemos, bueno, nuestra propia escuela de guitarra clásica que no es poca cosa. Y que es muy buena, que Mirá es que muy en el buena. mundo entero, para aprender los alumnos, y esto lo sé, esto es un hecho, esto vos entrás en YouTube y vos buscás en cualquier conservatorio del mundo y encontrás, la gente empieza a tocar con las primeras lecciones de guitarra de Julio Sagreras. Totalmente. Porque Sagreras lo que tenía era un poco que estaba didácticamente, estaba bueno, es decir, al profesor le servía para enseñar problemas técnicos, pero para el alumno era grato, porque hay otras cosas que por ahí técnicamente te ayudan un montón, pero son aburridísimas, como pasa con el piano Sí, con Czerny, por ejemplo. Es claro, aburridísimo. Entonces, de pronto puedes aprender las mismas cosas que técnicamente necesitas aprender, pero con un poco más de onda, por así decir. Sagrera es una maravilla, sí. esas cosas que ocurren. Uy, cuántos recuerdos. Es una música muy linda. Pero también Carcassi, Caruli, Aguado, todos esos también tienen su encanto. También tienen su encanto. Lo que tiene Sagreras es que es muchísimo más sistematizado que todos los demás Sí. métodos que había hasta el momento, ¿viste? Porque en la guitarra, en el pasado no era raro uno tener una guitarra en la casa y saber tocar y rasguear un par de acordes. Entonces uno ya tenía cierta conciencia de cómo poner los dedos sobre la guitarra. Sagreras lo que hace es te agarra desde cero. Desde vos empezás tocando dos deditos a resaltar la nota de arriba y de a poco vas subiendo de nivel. Tiene 6 libros enteros que son las primeras lecciones de guitarra y eso no es poco. No, no. Te da una visión muy global de todo. Está muy bueno, muy bueno. ¿Y el jazz? ¿Cómo llegas al jazz después? El jazz yo cuando tocaba guitarra así rock, empecé, esto me acuerdo, creo que fue en cuarto año de secundaria, me acuerdo porque yo me acuerdo fijo que mi papá hace un tiempo había comprado un disco doble de Oscar Alemán, que se llama Guitarra Embrujada, y no, se llamaba como un poquito de swing. Y me acuerdo yo estar estudiando para los parciales de biología, de química y con esa música de fondo. Y yo ya escuchaba un poquito más de rock, de heavy metal, y de repente escuché al tipo que tocaba cosas, cosas que eran técnicamente increíblemente difíciles y yo tocando guitarra sabía que lo eran. Y dije, ¿cómo puede ser que no había escuchado de este tipo? Y viste, ahí con el tiempo también con YouTube y con todas las herramientas que de repente tenía, empecé a conocer a Django Reinhardt, empecé a escuchar cada vez más de jazz gitano, pero nunca me había propuesto a mí mismo tocar esto, hasta que un día me acuerdo que un poco fui a ver un concierto y mi novia me dijo, che, ¿por qué no tomás una clase? No perdés nada, ¿viste? Vos ya estás aprendiendo un poquito de jazz, ¿viste? Y me acuerdo tomar un par de clases y después lo mismo que con guitarra en general, tomé un par de clases y después largué solo y me adentré, empecé a sacar todo lo que pude, empecé a trabajar esa técnica de mano derecha que también es bien particular y bueno, y ahora estoy tocando todo. Todo esto es Maravilloso. muy bueno porque no se cancela entre si tocar jazz gitano, con tocar guitarra clásica. Es más, es No, uno. no, para nada, para nada. A ver, yo creo que toda la música que hagas, el único el único impedimento que uno tiene en la música es hacerlo mal, nada más. Claro. Pero si vos lo haces con respeto e interiorizándote del estilo, podés tocar lo que quieras. Hay pianistas maravillosos, por ejemplo, Gulda, que vos antes lo nombraste. Gulda tocaba Sí. maravillosamente bien Beethoven, Liszt, etcétera, etcétera, y están esas sesiones que hizo, las sesiones de Tokio, que son alucinantes, pero que vos decís, wow, viste, como músico de jazz también era para sacarse el sombrero. Entonces, Me viste, parece que todas esas... había algo por ahí por qué me gustaba tanto Gulda, me parece.
Sí, el tipo podía hacer muy bien las dos cosas. Tenía un vuelo impresionante y podía hacer las dos cosas muy bien, muy bien. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, que uno no tiene que ponerse limitaciones, como por ejemplo decir, ah, no, a mí me gusta la música clásica, por eso no me gusta el rock. O a mí me gusta el rock, no escucho ópera. Escuchame, uno de los más gigantes exponentes del rock, como fue Freddie Mercury, amaba la ópera. Y de hecho el disco Claro, que hizo con Montserrat Caballé es una maravilla absoluta. Y una cosa no invalida a la otra. Es decir, si, ¿por qué limitarnos cuando el universo de la música es tan enorme? ¿Por qué limitarnos a una sola cosa? De pronto, bueno, uno se identifica con algo y eso es lo que decide tocar o cantar o lo que fuere, pero escuchar todo, hay tanta música por ahí. Vos recién hablabas del impresionismo. Uno se mete en el repertorio impresionista y es también una cosa que te vuela, te lleva. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo escuchar eso y cuando termino de escuchar eso, escuchar a Queen? ¿Por qué no? ¿Mm? por Bueno, dame a supuesto. escuchar otra, a ver, alguna otra pieza. ¿Qué te gustaría tocar? Bueno, voy a aprovechar y vamos a volver un poquito más para atrás, pero sin movernos. A ver, ¿qué estoy queriendo decir? Voy a tocar una pieza que está hecha al estilo barroco, o sea, al estilo más antiguo de la época de Bach, podríamos decir, pero que fue compuesta por un compositor mexicano de la misma época que Moreno Torroba, que también justamente tiene ese hilo conductor que es Segovia, que le pidió que compusiese una suite al estilo antiguo. Entonces, esta pieza es parte de una suite en la menor muy linda de Manuel María Ponce, compositor mexicano muy bueno, Que que la se gente lo llama recuerda Alemán. que la gente lo recuerda por Estrellita, nada más, esa canción. Claro, quedó Como como Beethoven, el claro, como hit. Beethoven, la gente que lo recuerda por Parelisa, y uno dice con la monumental obra de Beethoven, que te recuerden por Parelisa, que está en los contestadores telefónicos, te quieren matar. Pero Manuel Ponce, un músico impresionante. Bueno, a ver, vamos. Este sería el segundo movimiento de la suite, que es una alemanda.
lindo, qué hermoso, qué lindo, que es una sonoridad totalmente barroca, es el universo de Bach y todo ese tipo de música. Me hace acordar las famosas que vos decías, las famosas transcripciones de Tárrega, de la suite de Bach, el famoso Bourrée de Bach, con el que uno se ha tenido que enfrentar en algún momento de la vida. sí. Acá está poniendo una amiga mía, está llenando de aplausitos y de sonrisas se ve que le ha gustado mucho. Eh, ¿Y qué otro músico así te gusta de esa época? Porque todo esto, el otro día cuando surgió lo de esta charla fue porque pusiste algo de John Dowland, que dijiste que lo Sí, encontraste hace relativamente poco, y sí. es una maravilla John Dowland. Es una maravilla, pero te digo, yo lo conozco hace muchísimo, Dowland, porque la música renacentista también me gusta mucho, yo creo que es una cosa hermosa, pero que hasta el momento le había huido a John Dowland, porque me acuerdo haber comprado un libro hace ya un par de años de partituras y decía, no me acuerdo cuántas piezas de Renacimiento. Y empecé a ver y de repente noté que estaban medio raras y veo una partecita arriba de la partitura que dice tercera cuerda en fa sostenido. Y yo dije, no, esto no es para mí, esto es una afinación demasiado difícil porque cuando uno cambia de afinación en guitarra, generalmente lo hace en las cuerdas graves, Claro, en los bajos. Y entonces mucho no cambia porque el resto, donde ocurre la melodía y la armonía, queda igual. Acá de repente a la mitad cambiaba. Y yo dije, no, yo mejor me alejo de esto. Y hace poco en el conservatorio no pude seguir evitándolo y me dijeron, bueno, tenés que tocar una de Renacimiento. Y dije, bueno, está bien. Vamos a agarrar esta de Dowland y agarré esta pieza que se llama Sir John Smith, His Airmen, que básicamente sería como acá decir, no sé, la chacarera de Juan Pérez. Nombre muy gracioso, pero es una pieza muy linda y aún la estoy terminando, pero tiene todo este tema de que la música renacentista generalmente toma una melodía y después le añade variaciones. como el Y jazz, son a veces muy difíciles, sí, es jazz. es Es como el más, jazz. tengo un colega que está estudiando clave y en la cátedra de música antigua del Falla y me dijo, por como nosotros vemos y leemos las partituras y cómo interpretamos los símbolos y sabemos qué es lo que tenemos que llenar, que hay que improvisar, en realidad la música renacentista es un tipo de jazz. O que el jazz es lo que es a la música popular, la música renacentista a la música académica. Hay Bueno, improvisación. fíjate lo que pasa con los trompetistas, por ejemplo. Los grandes trompetistas, Wynton Marsalis y todos esos, ¿qué tocan? Tocan jazz, ¿Tocan jazz o tocan barroco? tocan ambas cosas. Las dos cosas tocan. Wynton Marsalis es un genio tocando Handel y todas esas. Es maravilloso como toca, porque la trompeta en el barroco era muy importante. Después cayó en desuso porque justamente se la identificaba mucho con el barroco, con esa cosa pomposa del barroco, esa cosa, bueno, Más justamente, marcial, barroca, capaz. pesada, claro, muy formal, muy solemne. Entonces la trompeta se la asociaba tanto con eso que fue un instrumento que fue dejado de lado, pero acá pone alguien maravilloso las trompetas de Handel, sí, maravillosas, maravillosas. Lo que pasa es que, Buenísimo. claro, los grandes trompetistas de jazz, vos fíjate que el barroco es siempre lo mismo, es el aria da capo, por ejemplo hasta en la ópera. Es un aria muy simple, las arias de Händel, por ejemplo, no sé, Ombra Mai Fu. Es tan sencilla la melodía que vos decís, ¿cómo puede ser algo tan bello con tanta economía de cosas? Ahí te das cuenta que no necesitas grandes cosas para hacer gran música. Y después empezás a variarlo, y es Y magia. ahí entra el jazz. Y en el Sí, jazz esa pasa lo magia. mismo. En el jazz pasa lo mismo. Sí, en el jazz pasa exactamente lo mismo. Por eso yo siempre creo que hay un parecido. Además,
Yo también, bueno, yo como pianista, yo encuentro, siempre digo que un antecesor del jazz era Chopin. Y la gente me mira y me dice, no, Sí, pero vos fíjate, Chopin es una mano izquierda que conduce y es taca, 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 taca. La mano izquierda es un reloj, es un metrónomo. Y la mano derecha se vuela para cualquier lado, que te da la sensación de que está permanentemente improvisando. Y cuando vos pensás eso, una cosa rígida que cuenta el tiempo y otra cosa que improvisa y se vuela, no es jazz. totalmente. Pero bueno, pero es Chopin. La base es la base de la improvisación. Yo creo que en realidad acá hay justamente como todo un tema que es una cosa que a mí me gustaría que hablarla y desmitificarla un poco, que es que en la música clásica que no se improvisa y que en el jazz se improvisa nada más y no se toma en cuenta otras cosas y cada uno hace lo que quiere, pero en realidad en ambos géneros pasan ambas cosas, porque el músico que toca música clásica tendría que saber cómo improvisar, tendría que saber cuáles son la armonía de lo que toca. Si yo estoy tocando, como dijiste, Ombra Maifu, bueno, ¿qué acorde está sonando mientras vos haces tu línea? ¿Cómo la tomás en cuenta? ¿Qué tipo de filigrana, qué firulete vos le haces? ¿En base a qué? Y lo mismo los músicos de jazz tendrían que saber, yo creo todos, lo básico de música clásica, como para saber de dónde vienen muchas de las armonías. Porque si uno, por ejemplo, toma en cuenta mucha armonía de jazz, capaz vos hablás de Bill Evans, capaz toca cosas como acordes más cuartales, con otra armonía, capaz no están basadas en terceras, pero si vos vas a, como mismo dijimos, John Dowland, de repente tienes un pasaje donde tenés esta nota en el Le Vale, que suena como si fuese un acorde más, pero Sí. está, entonces justamente no es tan ajeno una cosa a la otra. Todo tiene que ver con todo. Siempre hay una estrecha relación entre las cosas. Y yo de que siempre digo, si lo digo a mis alumnos, por ejemplo, nunca se cierren en un estilo y yo toco esto y nada más. O yo, lo peor, yo escucho esto y nada más. Escuchen todo, menos reggaetón, por favor, eso no. Pensé que estábamos hablando de música. Muy bien, chapó. Pero en general, yo digo, escuchen todo, y no tengan miedo. A veces los chicos tienen un problema que es el no encontrar su instrumento y a veces dejan de tocar porque a lo mejor te mandan a estudiar guitarra y vos no vas a ser guitarrista. Pero si te dan opciones, a lo mejor vos te mandan a estudiar piano y te fuiste a un concierto de piano y orquesta y de golpe en la orquesta hubo una frase del oboe y vos dijiste, eso es mi instrumento. Pero si vos no ibas al concierto, no sabías que existía el oboe. Entonces, Claro. demos elementos. A lo mejor te gusta la música, no vas a ser ni pianista, ni guitarrista, ni oboísta, vas a ser director de coro. Es decir, fíjate todo el panorama que tenés dentro, es tan enorme el panorama de la música, que sea lo que fuere lo que hagas, siempre va a haber un lugar donde vos vas a encontrar el huequito que te corresponde, si es que tu vocación es la música. Y si tu vocación no es la música, no importa, vas a ser abogado, médico, maestra, maestro, no sé, diseñador gráfico, pero lo que fuere lo que hagas, siempre vas a tener una visión diferente de la vida. Y la vez pasada le hice un reportaje a Danny Bex que me encantó en este ciclo, y él dijo que había tres clases de personas: las personas buenas, las personas malas y los músicos. Porque son una especie aparte los músicos. El músico tiene otra visión de todo, tiene otra visión, porque ya ves de chiquitito, te acostumbras a pensar de otra manera. El músico no piensa así, el músico piensa así, como es la armonía. Y los músicos no es blanco o negro, porque nosotros sabemos la enorme variedad de grises que hay. Y cuando tocamos con alguien, sabemos también lo importante que es aprender a escuchar y a ser escuchado. Porque vos podés tocar solo y tocas bárbaro, pero cuando tenés que tocar con otro, te tenés que adaptar al otro y el otro a vos. Entonces es un ejercicio del diálogo que yo siempre lo valoro cuando le enseñás a los chicos que toquen a cuatro manos, en el caso del piano, o que toquen con otros instrumentos, porque es tan importante escuchar, ahora entro yo y ahora entras vos,
Y si todos hiciéramos ese ejercicio, ¿cómo cambiaría el mundo? Porque Sí, tratemos de ver el mundo como un gran concierto, ¿no? Entonces, donde cada uno tiene un rol. En una orquesta se te queda callado toda la cuerda de violines y se te va la miércoles la orquesta. Todos somos importantes y nadie es imprescindible. Necesitamos el trabajo mancomunado. Es como si en la guitarra se te rompe una cuerda y sonaste, tienen que estar las 6. sí, Entonces, sí. aprender también que cada uno de nosotros, individuos, somos parte de una música mayor. Y por eso yo siempre digo que la música, y sobre todo en esta época de pandemia, la música nos ha salvado a muchos, a los otros que somos músicos porque no podemos vivir sin ella, pero a la gente que de repente no es música, le ha salvado la vida a todos estos streamings y estos vivos y estas cosas que los músicos han hecho con tal generosidad. Porque cuando vos vas a tocar un lugar te pagan, o ves a la gorra, a veces ni te pagan y vas igual porque es una pasión. No deberíamos hacerlo, porque hay que valorar el trabajo porque es trabajo, es un trabajo. El médico también tuvo la vocación de ser médico, pero la consulta te la cobra y vos decís, ¿cómo? ¿Me va a operar? Si a usted le encanta operar, ¿por qué me va a cobrar la cirugía? Bueno, de la misma manera, el músico tendría que ser siempre reconocido su trabajo y ser pagado su trabajo, porque no es solamente el tiempo que vas a tocar. ¿Cuántas horas de tu vida invertís para estudiar? ¿Cuántas horas de tu vida invertiste yendo a tomar clases, yendo a hacer cursos, escuchando, comprando material, comprando partituras, comprando discos? Porque el músico no es una cosa que te tocó la varita mágica y saliste tocando. Uno se va formando y esa formación tiene un costo. Entonces tu trabajo tiene que tener un valor. Pero bueno, independientemente de eso, viste, en esta época dura que estamos todos encerrados y demás, ¿cuánta gente se ha refugiado en la música para poder tener un poquito de respiro, ¿no? Con todo lo que, con toda la angustia, esta incertidumbre de no saber cuándo termina, de no saber si te va a enfermar un amigo tuyo, alguien cercano o uno mismo. Y es todo todo te va generando mucha preocupación. Y la música ayuda, la música cura, la música salva, la música sana, ¿no es cierto? Toda actividad artística, vos justamente debe ser lo mismo con la escritura, es una manera que tiene uno de procesar las cosas, pero procesarlos de una manera productiva, no simplemente, viste, como poder desquitarse de esa angustia, sino transformarla y Exacto. transformarla en algo que tenga una belleza estética, que tenga una cosa que pueda producirle felicidad o emoción de cualquier tipo a otra persona y Sí. exponerla al mundo. Es la gracia del arte, es ese diálogo Y que constante. lo que vos arrojás, no siempre el otro lo recibe de la misma manera. Que yo es lo que digo, eso es lo valioso que tiene. A lo mejor vos estás tocando una obra que a vos te parece melancólica y muy dulce y muy así, y el otro no la ve como melancólica, lo ve como algo depresivo, como algo triste, porque refleja lo que le está pasando a él en ese Claro. momento. Entonces, eso es lo maravilloso, que uno lo puede adaptar a lo que uno está sintiendo y le genera algo y eso te moviliza. Y si no nos movilizamos, la cosa no funciona. Así que bueno, mira, nos quedan 5 minutos. ¿Tenés ganas de contarnos algo más? ¿Tenés ganas de tocar algo más? ¿O tenés ganas de decir algo que te quedó que vos decís, no me quiero ir sin este mensaje? Yo creo también justamente hacer hincapié un poco en qué es la música capaz para uno y qué es lo que puede justamente hacer eso, porque nosotros hablamos todas estas cosas de la música y después nosotros nos ponemos a pensar, bueno, la música es tan genial, pero también la música, como dijiste, es un trabajo. Y cualquier trabajo exige si nosotros queremos, bueno, ser bien remunerados o queremos justamente como tener más demanda o ser una persona reconocida. Entonces, tenemos que hacer lo mejor posible, tenemos que superarnos. Entonces, yo creo que ese es un espíritu que la música te da, que no tenemos que olvidarlo, porque es triste, pero hay muchos músicos que lo hacen y se estancan, y no están buscando superarse, no No. están buscando dar el 100%. Y de repente
no sé, es como es una desgracia un músico que se achancha. Para mí eso es lo peor del mundo, porque todos tenemos un potencial increíble y yo creo que también hay muchas cosas y muchos ambientes o distintos tipos de procesos donde uno puede encontrar, bueno, esto me ayuda a superarme todo el tiempo. Y yo pienso en el jazz o en la guitarra clásica, yo encontré una cosa que justamente, si bien me podía ser grato aprender y mejorar, también era una cosa que me exigía, que me decía, no te achanches porque acá te pasan por encima, ¿viste? Y en Totalmente. Argentina, si querés tocar la guitarra clásica o cualquier tipo de guitarra, agárrate porque vas a tener que ponerte, porque la competencia es fiel. Por suerte Argentina tiene esa cosa que si sos guitarrista te obliga a hacer lo mejor que pueda hacer. Un gran nivel de guitarristas tenemos Un en gran Argentina. nivel. Bueno, estamos entrando a los últimos minutitos y yo Perfecto. no tengo palabras para darte las gracias por esta charla porque ha sido No, por favor. maravillosa. Ya ahora cuando terminamos la entrevista, la voy a subir inmediatamente. Ya está, apenas termina, está en mi canal de Instagram, en mi cuenta de Instagram. La voy a subir a mi canal de YouTube y la voy a subir también a Face y supongo que vos también la vas a compartir para que las Por personas que supuesto. estaban ahí conectadas y muchas otras más lo escuchen y lo disfruten. Y yo realmente estoy muy feliz de ver que la gente más joven, que la gente de tu generación, tiene esta forma de ver la música, porque es maravilloso que no te quedes ahí en eso, que te quedes en el siempre voy por más. Y, y es lo más lindo que nos puede pasar, porque el día que sentís que ya está todo, es el día que te morís. El Claro. día que ya está, estás muerto, podés vivir 40 años más, pero el día que decís ya está, te entregaste. En cambio, lo maravilloso, hoy estaba mandándoles a unos alumnos en un curso unas grabaciones de Rubinstein cuando tenía 88 años y Palabras mayores. Sí. estaba tocando con la misma pasión y con la misma emoción que cuando tenía 40. Entonces vos decís, eso es algo que te mantiene vivo y que te mantiene absolutamente activo. Como dice la letra de una canción, ¿viste? Que una cosa es vivir y otra cosa es perdurar, ¿no? Que no es lo mismo, como era que decían, no es lo mismo perdurar que honrar la vida, ¿no? No es lo mismo. Claro. Entonces, me encanta que una forma de honrar la vida sea honrar la música y que tengas esa maravillosa actitud ante tu instrumento. Y bueno, esperemos que se levante pronto la pandemia, así te podemos ir a ver Por en vivo. favor. Así Mientras, podemos ya todos volver a juntarnos. mientras tanto, ¿dónde puede escuchar la gente cosas? Decinos canal La de gente, YouTube, la gente me puede buscar. Yo tengo un canal en YouTube, pero por el momento no estoy subiendo cosas. La mayoría de las cosas las subo acá en Instagram. ¿sí? También pueden buscar en YouTube, ponen Andrés del Puerto Guitarra y van a encontrar varias grabaciones que hice. Y bueno, en Instagram estamos acá, por supuesto, y Facebook Bueno. también. Bueno, me parece fantástico. Millón de gracias. Fue un lujo para mí que hayas estado acá hoy charlando con nosotros. Y bueno, pronto nos vamos a encontrar nuevamente. Te mando un abrazo enorme y un beso gigante y hasta el prontito. ¿Sí? Hasta pronto, un abrazo enorme, Y Elizabeth. vamos a repetir otra charla otro día porque quedó mucho, mucho para charlar. Bueno, Por supuesto. chao. Gracias. Chao, Infinitas gracias. gracias.